Buenas tardes a los amigos del canal. Habíamos hecho sobre fin del año pasado una serie de videos comentando algunos aspectos de, que presenta el futuro CIRSOC 201 2024, que está en la etapa ya de discusión final. Debe estar en la etapa ya de cierre de esa discusión, ¿no? Entonces, vamos a abordar en este video, que va a ser muy corto, lo llamo parte M porque hasta allá habíamos llegado, con el tema del capítulo relacionado con columnas. Bueno, esta es la etapa, como menciona, estaba en discusión pública hasta el 31 de octubre de 2024. No tengo conocimiento que ya haya sido aprobado, ni las adecuaciones finales que se le hagan luego de el periodo de discusión pública con las sugerencias que hacen los potenciales usuarios. No tengo conocimiento de eso. Lo veremos en poco tiempo más. Hace una mención, como les dije anteriormente, el grupo de trabajo de agradecimiento hacia el ASI 318-2019, al American Concrete Institute, por haber brindado ese documento como base para redactar nuestra actualización. Marqué en la larga lista de agradecimientos al lado del conocido profesor, consultor, el ingeniero Alberto Giambattista, a mi colega y amigo, el ingeniero Hugo Donini, con quien tengo el gusto de poder compartir cursos y conferencias y los libros, que ha participado en la etapa de colaboración del desarrollo de este reglamento, así como también el 200, y está trabajando en un futuro reglamento relacionado con el ASI 350, que en nuestro país todavía no existe ninguna referencia sobre el mismo. Bueno, el capítulo 10 es el que habla de columnas. En el 10.1 nos presenta el alcance. Los requisitos de este capítulo se deben aplicar al diseño de columnas no pretensadas y pretensadas, incluyendo pedestales de hormigón armado. Y comenta que en el caso de, naturalmente, de columnas compuestas de acero y hormigón, columnas mixtas, no están incluidas dentro de este capítulo, y hasta que se elabore un reglamento ASI específico se sugiere consultar el ISC 360, ¿sí? Columnas compuestas. Respecto a los materiales, las propiedades de los materiales están en el capítulo 19, si recuerdan los videos anteriores. Las propiedades del acero están en el capítulo 20, ¿sí? En cuanto al artículo 10.3, límites dimensionales, acá vale la pena hacer una aclaración. Lo que menciona, manteniendo el criterio del CIRSOC 201-2005, creo que muy acertadamente, es que la mínima dimensión de una columna hormigonada en obra debe ser mayor o igual que 20 centímetros, y el diámetro mínimo de la armadura principal a utilizar debe ser mayor o igual que 12 milímetros. Esto no es tomado del ASI 318-2019, que no fija un límite mínimo, ¿sí? Creo que pero esto es algo muy personal y con un valor muy relativo, es conveniente es muy acertado mantener una dimensión mínima. Y luego dice, en columnas de sección, o sea, como ustedes pueden ver, no es una transcripción del código ASI 318-2019 literal. Nuestros especialistas han evaluado en algunos temas que hay cuestiones que no se adaptan exactamente a la forma de trabajar o costumbres de nuestro medio, y entonces han realizado algunas adecuaciones. Y está en estudio otras. En columnas de sección transversal, cuadrada, octogonal o de otra forma geométrica, podemos definir el área bruta considerada para la armadura requerida y la resistencia de cálculo, tomando una sección circular equivalente con diámetro igual a la menor dimensión lateral de la
sección real, ¿no? En cuanto a los límites de la armadura, no hay cambios. La cuantía mínima es 0,01 de AG y la máxima es 0,08 de AG, ¿sí? En los considerandos, en los comentarios, 10611 habla de armadura mínima y los por qué de mantenerlas, y también de armadura máxima. La armadura máxima tenía que ver, entre otras cosas, con la congestión y las dificultades de hormigonar adecuadamente en la zona de empalmes, ¿sí? Sobre todo cuando se hacen empalmes por justaposición. Por otro lado, ya empezaban a hacer columnas poco económicas, y la armadura mínima, entre otras cosas, tenía en cuenta que bajo el fenómeno de fluencia lenta y contracción, el hormigón transfiere cargas a la armadura y aumenta la tensión de la armadura a carga constante. Eso lo vimos en las clases teóricas de columnas, lo pueden revisar de ahí. En cuanto a la resistencia requerida, está en el artículo 10.4, menciona que hay que, para los coeficientes de mayoración de cargas hay que ir al capítulo 5, y para el tema de la resistencia requerida se debe consultar el capítulo 6. Las columnas usualmente están solicitadas a una combinación de esfuerzos axiles y momentos flectores. Entonces, naturalmente nos indica en el comentario que debemos considerar adecuadamente todas las posibles combinaciones de P y de M últimos para definir si una columna con una dada cuantía y geometría y calidad de hormigón verifica o no verifica. Por ejemplo, en términos de valores últimos, Φ por Mn, Φ por Pn es la zona en color rosada. Si esa columna estuviese sometida a tres combinaciones de carga LS1, LS2 y LS3, para LS1 y LS2 funciona adecuadamente, pero para LS3 no verifica, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de considerar todas las posibles combinaciones. En estructuras de edificios en altura, las columnas que forman parte de pórticos, para algunas situaciones van a tener cargas axiles importantes, severas, y momentos flectores relativamente bajos. Pero por otro lado, para acciones horizontales, por ejemplo en zonas no sísmicas derivadas del viento, se pueden presentar situaciones de la famosa combinación 0,9D más 1,6 de omega antes. Ahora con el CIRSOC 102-2024 sería el coeficiente de mayoración 1 para omega. Ya lo comentamos en los videos de viento. Se da una situación en la cual el momento es sensiblemente mayor y el esfuerzo axial más chiquito, y eso requiere de mayor cantidad de armadura. Entonces hay que analizar adecuadamente, esto no hay ningún cambio, con el 201-2005 así había que trabajar. Las situaciones que hay que verificar para cada combinación de mayoración de cargas aplicables: se debe cumplir la inecuación de que Φ por Sn sea mayor o igual que U, en términos de esfuerzos axiles A, en términos de momentos flectores B, en términos de esfuerzos de corte C, en términos de momentos torsores D. En columnas, repito, lo más común es que convivan A y B, o sea, cuando menos. Por supuesto, el esfuerzo de corte siempre está presente, pero no suele ser tan determinante en columnas comunes, pero sí la convivencia de esfuerzos axiles y momentos flectores A y B. Se plantean columnas con estribos simples y columnas con estribos continuos en espiral, llamadas unchadas, tal cual se planteaba en la versión anterior. La armadura mínima de corte, en el caso de que el corte BU sea mayor que 0,5 de Φ por BC, donde BC es el corte que toma el hormigón por sí solo, debe cumplirse con el artículo 10.622, donde plantea dos ecuaciones para determinar cuantías mínimas de armadura de corte. Y a su vez, en el artículo 10.7 indica la tabla 10.7.652 con separaciones máximas para la armadura de corte en función de la intensidad del mismo, ¿sí? Para columnas no pretensadas y columnas pretensadas. Ese máximo. Por supuesto que
esto no va a definir el armado de los estribos en la columna. Esto va a ser una de las condiciones de armado. Habrá que compararlo con la condición típica de columnas, 12 veces el diámetro de columnas, el menor ancho, 48 veces el diámetro de estribos, ¿sí? El de 12 o 16, ahora lo vamos a hablar. El menor de esa situación que restringe el pandeo de las barras comprimidas dentro de la masa de hormigón y esta condición será el que determine la separación final de los estribos. En cuanto a la disposición de la armadura longitudinal, indica que se requiere un mínimo de 4 barras longitudinales cuando las barras están rodeadas por estribos cerrados rectangulares o circulares. Para otras configuraciones de estribos tendría que colocarse una barra longitudinal en cada vértice o esquina, proveyendo de la armadura transversal estribos apropiada. Por ejemplo, en columnas triangulares requieren cuando menos 3 barras, ¿sí? Y para columnas sunchadas, donde el suncho, como sabemos, es una espiral continua, se requieren al menos 6 barras. En columnas con estribos simples o columnas sunchadas, de la clase teórica de columnas explicamos cómo funcionaban la diferencia de funcionamiento entre ambos y llegamos a describir la curva de falla de columnas con estribos simples, ¿sí? O sunchos muy separados, y la columna sunchada. Y comentamos que el concepto de establecer una cuantía del suncho era tal que cuando se llegase a la situación que el hormigón por fuera del suncho se desprendiese, la capacidad remanente de carga de la columna para cargas axiales fuera equivalente, ¿sí?, por el efecto del suncho, a la que tenía antes de ese desprendimiento. Uno puede pensar, ¿y para qué colocó el suncho? Bueno, porque se incrementa sensiblemente la capacidad de formación, ¿sí?, de la columna. Y en ciertas circunstancias, por ejemplo ante acciones dinámicas o sísmicas, puede ser un aspecto deseable. Acá hay diferentes tipos de fallas. Por supuesto, la de la derecha es una columna con estribos simples, donde las armaduras han pandeado entre ramas consecutivas de estribos. Entonces, diseño de columnas cortas, simples y sunchadas. Las columnas cortas tienen que verificar, cuando hablo de columnas cortas, me refiero a columnas en que los fenómenos de segundo orden sean despreciables, ¿sí? Que PU debe ser igual o menor o igual que Φ por Pn máximo, con PU la resistencia requerida calculada pésima para cargas mayoradas, Pn máximo la resistencia nominal máxima. Para columnas simples, Pn máximo es 0,80 de P0, porque se considera una excentricidad accidental del 10%, y para columnas sunchadas, Pn máximo es 0,85 de P0, porque se considera que la excentricidad accidental asociada con errores constructivos debe ser menor, porque el requerimiento de calidad constructiva de una columna sunchada es mayor que una simple. Abajo está la tabla. Con respecto al artículo 22.422, tenemos P0 es 0,85 de F'C, resistencia del hormigón, característica a la edad de diseño, por AG, área de hormigón, menos AST, área de la armadura longitudinal, más es el componente que aporta el hormigón, más FI por AST. FI es la tensión de fluencia de la armadura longitudinal y AST es la sección de la armadura longitudinal. ¿Sí? Acá está explicado cada uno de los términos que ustedes ya lo conocen por otro lado. Φ, por otro lado, es el coeficiente de reducción resistente en función del tipo de rotura. Entonces, en la tabla que vemos, aparecen en función de la deformación unitaria neta de la armadura más traccionada, ¿sí?, los valores asociados de Φ. Para zonas controladas por compresión, por tracción, ¿sí?, de transición o controladas por tracción, donde la falla es netamente dúctil. Φ puede valer 0,65 para columnas con estribos simples, donde la rotura es francamente frágil, a un máximo de 0,9 en el caso que la columna esté flexo comprimida y el momento flector sea dominante.
la cara de la columna más traccionada haya ingresado claramente la armadura de fluencia. Entonces, como expresiones de verificación, tenemos que PU es igual a phi por Pn máximo. La expresión de P0 ya la evaluamos recién. En columnas simples se afecta del coeficiente de excentricidad accidental y del factor de reducción. Y en columnas hunchadas se hace lo mismo, lo que pasa es que la excentricidad accidental y el factor de reducción en ambos casos son distintos. Por eso la capacidad remanente de una columna equivalente es mayor en columnas hunchadas. Según el artículo 25721 del ASI 318-2019, perdón, y el 201-2024, los estribos de columnas, esto es interesante porque marca una diferencia con lo que venimos trabajando. Deben verificar con un espaciamiento libre de al menos 4/3 del tamaño máximo del agregado y no superar 48 veces el diámetro del estribo mínimo, la menor dimensión del miembro o 16 veces el diámetro de la armadura longitudinal. Así estaba planteado siempre en el código ASI 318, pero en nuestro 201-2005 el 16 dB lo bajamos a 12 dB porque así estábamos acostumbrados a trabajar. Momentáneamente en esta versión, que todavía no está aprobada, se mantiene el 16 diámetro de la armadura, pero sé que hay sugerencias y solicitudes de que se revea y se mantenga 12 veces dB, ¿sí? Que es lo que ha funcionado sin problemas durante muchas décadas en nuestro país. Bueno, siguiendo con las disposiciones constructivas, hemos mencionado que en cada esquina debe haber una columna. La distancia máxima entre barras no soportadas por estribos se define como X, debe ser menor que 15 centímetros o 15 veces el diámetro del estribo, X. ¿Sí? Caso contrario que colocar estribos adicionales para soportar adecuadamente la tendencia al pandeo de las barras. Esto ya era conocido, no hay mayores cambios. A la izquierda pueden ver cómo armar una columna circular con estribos simples, ¿sí? Algunos pueden pensar erróneamente que las columnas circulares deben ser todas hunchadas. No, se pueden armar con estribos simples, teniendo el cuidado de que los solapes, ¿sí?, de los estribos con los ganchos correspondientes no se den en la misma barra, sino se den en barras distanciadas más de 15 centímetros entre sí, como indica el dibujo de la izquierda. Diámetros mínimos de estribos de columnas, bueno, no hay cambios para barras hasta 16 milímetros 6, hasta 25,8, hasta 32,10 y para más de 32, 12 milímetros. ¿Sí? En esto no hay cambio. Y para ir cerrando el video, empalmes de armadura longitudinal se permiten los empalmes por yuxtaposición, los más comunes, los empalmes mecánicos también muy utilizados, los empalmes por soldadura, de filete y a tope. Entonces, se aclara en el artículo 10.751 que los empalmes tienen que cumplir con los requisitos de todas las combinaciones de mayoración de cargas. ¿Por qué se dice esto? Porque si uno define un empalme como un empalme por compresión, la longitud requerida va a ser bastante menor que la de un empalme por tracción. Entonces, dentro de las combinaciones de carga va a haber diversas combinaciones de carga que van a entrar dentro de la zona, ¿sí?, marcada en el primer sector del dibujo de abajo, en donde P domina frente a M. Y por lo tanto, para cualquier combinación de cargas, el lado menos comprimido de la columna sigue estando comprimido y por lo tanto las armaduras no están traccionadas. Va a haber una zona intermedia y una zona donde claramente la armadura de la cara más traccionada tiene una tensión mayor que 0,5 dFi. Entonces hay que analizar todas las combinaciones de carga de la columna para definir qué tipo de empalmes se debe ejecutar. Frecuentemente cuando hacemos esto nos damos cuenta que el tipo de empalme es un empalme por tracción. Entonces, en clases de empalmes por yuxtaposición a tracción, figura la tabla 10.752,
donde dice que si la tensión en la barra de tracción es menor que 0,5 de Fey y se cumplen las condiciones expresadas en la columna central, el empalme puede ser tipo A, caso contrario es tipo B. Para cualquier otro caso es tipo B. Lo más frecuente va a ser que tengamos que caer en empalmes tipo B, que son empalmes que requieren una longitud mayor. Bueno, acá cerramos para no extendernos tanto. Por supuesto, podríamos hablar de otros aspectos del capítulo, pero sería excesivamente largo el video. Por lo menos ustedes saben en qué capítulo detenerse y empezar a estudiar este reglamento, que es muy interesante y nos puede permitir un avance en función del estado de conocimiento, ¿no? Que refleja el código ASI 318-2019. Gracias.